tardes, hermanos, amigos, nuevamente. Ha llegado, hermanos, el momento de seguir adorando al Señor a través de su santa palabra y ruego, hermanos, que me acompañen en oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, bendito seas, Señor, porque por tu gran misericordia hoy celebramos y damos testimonio de que tu Hijo Jesucristo, según el testimonio de tu palabra, Señor, que es viva, de tu palabra que es verdad, Él se ha levantado de entre los muertos. Señor, te damos gracias y suplicamos tu bendición, Señor, para este tiempo, que me ayudes a exponer la palabra con fidelidad, con poder, y que ayudes a tu pueblo, Señor, a recibirla con fe, con una firme disposición por tu Espíritu de meditar, Señor, en estas verdades y de tener esta esperanza, Señor, de vida eterna a la cual tú nos has llamado. Por esto, Señor, te bendecimos y suplicamos de tu gracia, de tu bendición, porque, Señor, como hemos leído en el Salmo, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, si podemos ponernos de pie para continuar con la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y ahora veremos, hermanos, el pasaje después de la introducción que ya pudimos ver a su epístola. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 3 al 5. Y dice así la santa palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. «127 horas» relata la historia real de Aron Ralston, un alpinista que en 2003, mientras practicaba senderismo en un cañón en Utah, una roca de casi 400 kilos cayó y le aprisionó el brazo derecho contra la pared de ese cañón. Estuvo atrapado durante más de 5 días, sin posibilidad de pedir ayuda, con poca comida y casi sin agua. En ese tiempo él grabó algunos videos de despedida y algunas inscripciones en la roca con su nombre y con la fecha de su posible muerte. Durante su 5.º día en que estaba atrapado en el cañón, debilitado física y mentalmente, Aaron comenzó a tener alucinaciones y algunos recuerdos. En uno de esos momentos tuvo una visión, se vio a sí mismo jugando con un niño pequeño, levantándolo con su brazo izquierdo amputado. Sintió él con claridad que ese era su hijo futuro. Así que cuando ya había agotado todas las opciones de liberarse, tomó una decisión drástica.
Se amputó su brazo derecho con una navaja multiusos para liberarse. Esa fue una decisión extrema, pero estuvo motivada por un profundo deseo de vivir y la esperanza de volver a ver a su familia. Tras liberarse así del cañón, caminó varios kilómetros y fue finalmente rescatado por excursionistas que alertaron a un helicóptero de rescate. En palabras del propio Aron Ralston, dice: yo no perdí un brazo, gané la vida. Hermanos, decidí relatar esta breve historia real porque va de la mano con el tema que aquí el apóstol Pedro va a tratar en este pasaje que acabamos de leer, en esta sección de su epístola. Dicen algunos por allí que la esperanza muere al último, pero en el caso de nosotros los cristianos, esa esperanza durante nuestra estancia en este mundo nunca muere. Porque nuestra esperanza, hermanos, es un don de Dios. Por eso es que titulé, hermanos, este sermón, La esperanza viva del Padre. Como un breve recordatorio, hermanos, de lo que vimos en esa introducción que da el apóstol Pedro en su epístola, en ese saludo. Recordemos, hermanos, cómo los destinatarios de su epístola son todos los creyentes llamados peregrinos y extranjeros en este mundo, y cómo Él les da esa base para ese consuelo en medio de la aflicción que están a punto de entrar en la aflicción en la cual están sumergidos debido a la hostilidad de este mundo. Él les da ese consuelo que viene por esa elección del Padre, por esa santificación del Espíritu y por esa purificación del Hijo. Y Él termina ese saludo introductorio deseándoles que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Pues hermanos, si bien ese saludo introductorio cimentó esas bases para lo que vendría, esos tres cimientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir de ahora, hermanos, en este cuerpo de su carta, en esta primera parte del versículo 3 al 12, el apóstol Pedro va a detenerse en cada obra de cada una de las personas de la Trinidad, y así va él a poner una plataforma o una base sólida para que el creyente, para que los cristianos podamos apoyarnos en ella en tiempos de dificultad en este mundo. Pues hermanos, del versículo 3 al 5, el pasaje que acabamos de leer, se va a centrar en el Padre, pero de los versículos 6 al 9 en el Hijo y de los versículos 10 al 12 en el Espíritu Santo. Así es que comencemos, hermanos, en esta obra del Padre, de los versículos 3 al 5, esta obra de la esperanza del creyente. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, lo he dividido en tres partes, cada uno de los versículos que lo componen, donde veremos primero cuál es este fundamento de la esperanza. En segundo lugar, vamos a ver la promesa de esta esperanza y terminaremos viendo la garantía de la esperanza. Comencemos, hermanos, ahí el versículo 3 con el fundamento de la esperanza. Dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, según este versículo 3, el fundamento de la esperanza de todo cristiano es la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que se evidencia o que se muestra a través de la resurrección de Jesucristo.
Por medio de esa resurrección de Jesucristo, nosotros también tenemos vida. Y no solo vida, sino también la esperanza de la vida eterna. Y por estas grandes bendiciones, nosotros somos llamados a bendecir y alabar a Dios el Padre. Pues esta bendición, hermanos, que leemos al principio, es una respuesta de gratitud, de adoración a Dios por habernos salvado y por darnos la esperanza de la vida eterna. Pues este, hermano, no solamente es el contenido de este versículo 3, sino que este es el objetivo del pasaje que leímos al principio. Aquí el apóstol inicia con una alabanza que expresa gozo y alegría. Esto es, hermanos, lo que comúnmente conocemos como una doxología. Una doxología particularmente aquí dirigida al Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Una doxología, mis hermanos, es un himno de alabanza breve que va dirigida a Dios porque Él es digno de toda la gloria. Cabe destacar, hermanos, que estas expresiones breves de alabanzas a Dios, aunque son cortas, están llenas de gozo, de alegría, de gratitud. Y comúnmente, hermanos, en las Escrituras nosotros las vemos después de declaraciones de las verdades acerca de la persona y de la obra de Dios. Así lo declara, hermanos, David en ese Salmo 150, que podemos decir que ese salmo es una doxología. En el versículo 2, miren lo que dice: alábenle por sus proezas. Esto es lo que Dios ha hecho. Alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esto es lo que Dios es. Así, hermanos, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, después de que el apóstol concluye ese saludo introductorio con esa muestra del amor de Dios el Padre al elegirnos, al santificarnos por su Espíritu y al purificarnos por su Hijo, Él va a prorrumpir en adoración al decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, curiosamente, así como Él va a iniciar este cuerpo de su epístola, también termina ese cuerpo antes de su cierre, de sus últimos saludos de despedida. Ahí en el capítulo 5, versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra doxología. Pero mis hermanos, esto no es exclusivo del apóstol Pedro. También el apóstol Pablo comúnmente hace esto. Por ejemplo, también después de su saludo introductorio en la carta a los Efesios, en su cuerpo, en el cuerpo de la epístola, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De igual manera, el apóstol concluye esa epístola después de hablar de este amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La respuesta a esa gloria, a esa revelación es: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología, una alabanza a Dios, porque Él es digno de toda la gloria por sus obras y por lo que Él es en sí mismo. Así, hermanos, procuren tener estas dos verdades.
a lo largo del sermón porque vamos a verlas. Dios es digno de nuestra gratitud, de toda gloria, de nuestra alabanza, por quién es Él y por lo que Él hace. Ahora bien, hermanos, esta doxología dijimos que va dirigida al Padre. Pero no solamente dice bendito el Dios y Padre, sino que dice de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, antes de que Dios sea nuestro Padre, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, este es un nombre para identificar al único Dios vivo y verdadero, que lo diferencia de los falsos dioses, de todos los ídolos. Pues hermanos, si nosotros hablamos de lo que se conoce como las tres grandes religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo, lo que diferencia la verdadera religión de las falsas es que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues para el islam, Dios no tiene hijos. Y en cuanto a Jesucristo, el Corán dice que solamente Él es un profeta. Para el judaísmo, ellos no ven a Dios como un Dios trino. Y en cuanto al Mesías, ellos no creen que el Mesías sea el Hijo de Dios, sino más bien como un elegido de entre el pueblo para traer libertad al pueblo de Israel y llevarlos a una era de paz y de justicia. Pero para nosotros los cristianos, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, en las Santas Escrituras, Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un nombre que exalta a este Dios trino. Pues miren, hermanos, lo que dice Calvino, y cito: por lo tanto, aquellos que forman sus ideas de Dios en su majestad desnuda, aparte de Cristo, tienen un ídolo en lugar del Dios verdadero. Quien entonces busque realmente conocer al único Dios verdadero, debe considerarlo como el Padre de Cristo, porque cuando nuestra mente busca a Dios, excepto en lo que se piensa en Cristo, vagará y se confundirá hasta que se pierda por completo. Pero hermanos, por último, acerca de esta frase, es importante mencionar ahí que dice de nuestro Señor Jesucristo. No solamente en que, como dijimos, aquí el apóstol está vinculando al Padre con el Hijo, la primera persona de la Trinidad con la segunda persona de la Trinidad, sino que también en esta frase vincula a Cristo con los creyentes, con los cristianos, porque dice de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, hermanos, que Jesucristo es el único Hijo de Dios naturalmente. Pero también es verdad que nosotros los creyentes somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados por Él, por nuestra unión con Cristo. Así, hermanos, continúa diciendo el apóstol Pedro, ahí en el versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué es que Dios debe ser bendito? Porque Él es misericordioso. La misericordia de Dios, hermanos, podemos entenderla como ese acto de la bondad de Dios, por medio de la cual Él nos mira con compasión debido a nuestro estado de miseria.
La misericordia es necesaria cuando hay un objeto miserable del cual se tiene que compadecer. Por eso es que es una manifestación de su bondad. Dios es bueno en sí mismo. Nada lo mueve a ser bueno porque Él es así por naturaleza, pero Él muestra esa bondad en su misericordia al mirar la miseria de sus criaturas caídas y decidir compadecerse de ellas. Porque hermanos, así como dijimos en el sermón de la ocasión pasada, que Dios nos eligió conforme a su previo conocimiento, y dijimos que ese previo conocimiento se refería a ese amor de pacto que está basado en su libre y buena voluntad, es decir, en su bondad. De igual manera aquí, Él muestra su bondad a través de su misericordia. Él muestra esa misericordia, hermanos, al darnos vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era necesario para salvarnos que Dios tuviera misericordia de nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pues hermanos, a diferencia de Aaron Ralston, que tuvo que amputarse el brazo para escapar de la muerte, nosotros escapamos de la muerte eterna por un brazo soberano y misericordioso, el brazo de Dios que nos rescató de nuestra miseria. Así también lo dice, hermanos, el apóstol Pablo, si me acompañan en su carta a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7, Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bondad de Dios que se muestra a través de su misericordia. Así que hermanos, el llamado de lo que hemos visto hasta ahora en este versículo es un llamado a mirar la obra de Dios en el pasado. Un llamado a mirar esa obra por la cual hemos nacido de nuevo. Y cuando nosotros meditamos en esa obra que Dios ha hecho en el pasado, la respuesta que debe haber es una respuesta de bendición y alabanza a Dios el Padre por su gran misericordia. Eso es lo que corresponde cuando entendemos bien lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también este versículo 3 nos dice algo más, hermanos. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? ¿Para qué hemos nacido de nuevo? Dice el apóstol Pedro, para una esperanza viva. Y se conecta con el versículo 4 cuando dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible.
Y esto también se conecta con el versículo 5 cuando dice al final, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues estas tres realidades, hermanos, esperanza viva, herencia en el cielo y salvación en el último tiempo, nos hablan de algo futuro. Algo que debemos esperar que suceda con toda seguridad. Hermanos, esto se conoce como la esperanza del cristiano. Una esperanza viva, una esperanza segurísima, ciertísima. Porque, hermanos, la esperanza es un tema principal en la epístola del apóstol Pedro. De hecho, algunos dicen que así como el apóstol Pablo es el apóstol de la fe, también el apóstol Pedro es el apóstol de la esperanza. Pues hermanos, la esperanza que nosotros encontramos en las Santas Escrituras no es un deseo incierto de lo que sucederá en el futuro. Es un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. Pero hermanos, esta esperanza, además de ser segura, tiene también la cualidad de que está viva, porque está estrechamente ligada con la vida eterna. La esperanza es de vida eterna. La esperanza es de una herencia futura. La esperanza es de una salvación completa cuando Cristo venga. Así, hermanos, si dijimos que hemos sido llamados a mirar la obra de Dios en el pasado, ahora también somos llamados a mirar la obra de Dios en el futuro, a través de esa esperanza viva, de esa obra salvadora del futuro. Ahora alguien aquí dirá, ¿una obra salvadora del futuro? ¿No acaso Dios ya nos salvó? ¿Cómo es que dices que Dios nos salvará? O Dios nos salvó o Dios nos salvará. A lo cual respondemos que ambas cosas son verdad. Dios nos ha salvado, pero también Dios nos salvará. Permítanme explicar, hermanos. Por ejemplo, ahí en Romanos 8, del 24 al 25, dice el apóstol Pablo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué he de esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, en estos versículos y en muchas partes de la palabra de Dios vemos esta realidad que se conoce con la frase del ya, pero todavía no. Es decir, Dios ya nos salvó cuando creímos al Evangelio. Los que verdaderamente hemos confiado en el Hijo de Dios somos salvos y nadie nos arrebatará de su mano. Pero aún esperamos la salvación completa y final cuando Cristo venga. Ya hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo. Verdaderamente somos nuevas criaturas. Hemos resucitado espiritualmente. Pero también estamos esperando la resurrección final de nuestros cuerpos. Así como las almas que ya han muerto en Cristo, también ellos están esperando la resurrección final de sus cuerpos. Ya fuimos santificados cuando creímos, hechos santos, pero seremos completamente santificados cuando heredemos la vida eterna. En resumen, mis amados hermanos, estas bendiciones de la misericordia de Dios ya han comenzado en nosotros y son una realidad.
pero llegarán a su consumación en el futuro, en el día final. Porque, hermanos, así como el fundamento de nuestra salvación es la misericordia de Dios, también el fundamento de nuestra esperanza es la misericordia de Dios. Pero dice el versículo 3, además, que esta misericordia se hizo evidente, como dije al principio, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Y nuestra esperanza de que viviremos eternamente está fundamentada en que Cristo resucitó de entre los muertos. Pues hermanos, nuestra esperanza no se basa en una imaginación, ni siquiera en una visión o en un sueño. A diferencia de Aaron Ralston, quien motivado por una visión que tuvo, nosotros nos apoyamos más bien en un hecho real, en la resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos. Esta es una prueba ciertísima de lo que hemos de esperar. Si Cristo no resucitó, como dice el apóstol, vana es nuestra fe, también nuestra esperanza. Pero ciertamente Cristo resucitó y somos testigos, todos nosotros los que hemos sido salvados. De hecho, por eso estamos reunidos aquí, como dijo nuestro pastor, celebrando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es una evidencia de que esto es verdad y de que heredaremos la vida eterna. Porque hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo como esa evidencia pública de una realidad que vendrá cuando Él venga. Así lo dice también el apóstol Pablo. Vean, hermanos, cómo Él pone a la resurrección como esa garantía segura de algo que Dios hará en el futuro. Allí en Hechos 17:30, en esa predicación del apóstol Pablo ante los atenienses, les dice al final: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Asimismo, hermanos, esta esperanza de nosotros está cimentada y asegurada por la vida, por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero no está diciendo allí nada más el apóstol Pedro, hablando solamente de la resurrección, porque dices acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y es que, hermanos, la obra del Señor Jesucristo está incluida en esa declaración de por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues no puede haber resurrección sin que antes haya muerte. Así como no puede haber muerte sin que antes esa persona haya vivido. Entonces, allí en esa frase está implicada toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pedro hace énfasis en la resurrección porque nuestra esperanza futura es la resurrección de nuestros cuerpos en el día final.
Así como Cristo resucitó para nunca más morir y tiene un cuerpo glorificado, de igual manera los que confiamos en Él hemos de esperar en el día final la resurrección de nuestros cuerpos con un cuerpo nuevo que nunca más va a morir ni a corromperse. Dice Spurgeon: nuestro primer nacimiento nos llevó al pecado y el dolor, pero nuestro segundo nacimiento nos lleva a la pureza y la alegría. Hemos nacido para morir, ahora nacimos para nunca más morir. Una vida que incluso penetrará en nuestros cuerpos mortales y los hará inmortales por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así, mis amados hermanos, por esta obra que Dios hará en el futuro, que se basa en su gran misericordia, demostrada en la resurrección de Jesucristo de los muertos, el Padre es digno de ser bendecido por todos nosotros, de ser alabado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, pasemos a nuestro segundo punto. Este ya será más breve. La promesa de esta esperanza, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Hermanos, la promesa de la esperanza del cristiano se presenta en términos de una herencia eterna reservada o guardada por Él en los cielos. Aquí el apóstol Pedro sigue ampliando la razón de nuestra esperanza futura, hermanos. Y es que, hermanos, nuestra esperanza no solamente se apoya en la resurrección de Jesucristo, sino que también mira al futuro, a la promesa de Dios de una herencia eterna. Hermanos, las herencias terrenales es algo por lo cual los hombres trabajan, prometen, formalizan acuerdos, llegan a acuerdos legales y hasta por herencias los hombres también pueden discutir, pelear y hasta atentar contra sus vidas. La herencia material, hermanos, de autos, de casas, de negocios o de fortunas, es algo bueno porque nos da cierta estabilidad, comodidad y una cierta seguridad. Sin embargo, puesto que no dejan de ser materiales, con el paso del tiempo se deterioran, se desgastan, se acaban, y como son bienes codiciables, también pueden ser robados. Sin embargo, esta herencia que Dios ha prometido para los que le aman es una que no es de naturaleza terrenal, sino celestial. La naturaleza, hermanos, de esta esperanza, de esta herencia futura, es inmortal, es pura y permanece para siempre. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que nuestro consuelo y esperanza no están en esta vida, sino en la vida venidera que está resguardada por Dios mismo. Por eso es que nuestro mismo Señor Jesucristo nos exhorta cuando dice: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque, hermanos, esta herencia es inmortal, es pura y permanente. Esta herencia, hermanos, no es otra
sino el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque hermanos, el mismo Señor Jesucristo nos fue dado por el Padre. El mismo Señor Jesucristo fue dado por el Padre para morir en lugar nuestro en la cruz. El mismo Señor Jesucristo fue dado según la misericordia de Dios al resucitarlo de entre los muertos. Y el mismo Señor Jesucristo está reservado en los cielos para nosotros. Qué gran consuelo, hermanos, es este. Saber que esta herencia es el mismo Dios. Pues ¿acaso hay un bien mayor que Dios? ¿Hay algo que podamos desear más que nuestro Dios? Hermanos peregrinos y extranjeros que sufren en este mundo por causa de los incrédulos, esta herencia es para ustedes. Hermanos que luchan con enfermedad, esta herencia es para ustedes. Hermanos que luchan con la tentación y con el desánimo, esta herencia es para ustedes. Porque hermanos, así Dios lo ha prometido y está asegurada por Él mismo. Hermanos, este alpinista que dije al principio estuvo dispuesto a perder su brazo con tal de ganar su propia vida. Y lo que más lo motivó fue cuando él miró a su hijo que tendría. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar, a soportar o a perder en esta vida con tal de ganar esa herencia futura, de mirar a Cristo cara a cara? Porque nuestra visión, hermanos, es mayor. No es producto, como dije, de nuestra imaginación, sino que se apoya en la promesa de Dios revelada en su palabra escrita. Así, hermanos, por estas promesas de Dios, de un Dios eterno, que no cambia ni se corrompe, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es digno de toda nuestra alabanza. Y finalmente, hermanos, el punto 3, ¿cuál es la garantía de esta esperanza? Ya hemos visto, hermanos, en qué se funda, en qué se basa, en qué se apoya nuestra esperanza. Ya hemos visto la promesa de esta esperanza y ahora ¿cuál es la garantía de esta esperanza del cristiano? Versículo 5, sigue diciendo el apóstol que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, aquí vemos que la garantía de la esperanza del cristiano se describe como una salvación final que descansa en el poder de Dios. ¿Cuál es la garantía? De que finalmente heredaremos la vida eterna, el poder de Dios que nos guarda en nuestro peregrinaje en este mundo. Aquí, hermanos, alguna alma, alguna pobre alma atribulada pudiese pensar, es verdad, creo en esa promesa de esa herencia eterna, reservada, guardada por Dios en los cielos. No tengo duda que está segura, estoy convencido, porque esa herencia es Dios mismo. Pero ¿qué hay de mí? Esa herencia está en el cielo, pero yo estoy en la tierra. Yo me veo a mí mismo y veo fallas, veo errores, veo pecado, veo debilidad, veo dudas.
¿qué hay de mí? ¿Qué tal si me desvío y me pierdo en este peregrinaje? Porque los peligros son muchos, las amenazas son constantes, la hostilidad es una realidad, que si no me he enfrentado a ella, me voy a enfrentar. Porque hermanos, el alpinista que escala la montaña no tiene duda de que esa montaña está firme, por eso sube. Pero él está consciente de que un error al escalar puede costarle la vida. Hermanos, los que rechazan la doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos, llegan a decir cosas como esta: la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Pero hermanos, el apóstol Pedro dice algo muy distinto. Dice allí que son guardados por el poder de Dios. Como bien dijo Spurgeon, el cielo está preparado para nosotros y nosotros estamos preparados para el cielo. Esto va unido, no podemos separarlo. Porque Dios, hermanos, es esa roca que nos sostiene, a la que se aferra esa cuerda para guardarnos de una caída mortal. Así que, hermanos, no solamente nuestra herencia está resguardada por un Dios misericordioso y eterno, sino que también nosotros mismos somos protegidos por un Dios todopoderoso. La historia que relaté en un principio, hermanos, al inicio del sermón, vimos cómo este hombre tuvo que liberarse a sí mismo, caminar un largo trayecto él solo, hasta encontrarse con personas que lo ayudaron. Pero nosotros, hermanos, no estamos solos en este peregrinaje. Ni nos hemos liberado nosotros mismos, ni caminamos solos en este mundo. Porque Él nos guiará más allá de la muerte para alcanzar esta salvación que está preparada para nosotros. Porque Dios, hermanos, aquí se nos presenta como un centinela, un Dios que vigila nuestro caminar para que no caigamos definitivamente. Pues hermanos, nosotros los que creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, no lo hacemos porque nos creamos muy hábiles para perseverar, sino más bien porque en última instancia nuestra perseverancia descansa en el poder de Dios. Y noten, hermanos, que hice énfasis en última instancia. Porque si bien somos guardados por el poder de Dios, aquí el apóstol Pedro nos presenta un sano equilibrio en cuanto a nuestra perseverancia, cuando sigue diciendo que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Es mediante la fe, hermanos, que somos guardados para alcanzar nuestra herencia futura. La fe es ese canal por el cual permanecemos en esa protección divina. La fe, hermanos, es esa cuerda del alpinista que se amarra a la roca para estar seguro. Pero es necesario estar amarrado y aferrarse a ella. Es necesario ejercitar esa fe. Pero hermanos, nuevamente no estamos solos, porque tanto la esperanza, así como la fe,
son dones, son muestras de la gracia de Dios en nuestras vidas para que perseveremos hasta el final, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación completa, final, futura, que nos espera al final de los tiempos. Y termino, hermanos, con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a manera de resumen de lo que hemos visto, yo tengo una esperanza viva de que resucitaré al final, porque Cristo, al cual estoy unido por la fe, resucitó de entre los muertos. Tengo esperanza de recibir la herencia eterna en los cielos, porque Dios lo ha prometido. Pero también tengo la esperanza de que seré salvo definitiva y completamente, porque Dios me protege con su poder mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Y por todo esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como aplicaciones, amado amigo, ciertamente esta es la esperanza del cristiano, porque en primera instancia el apóstol Pedro a los creyentes se dirige, diciéndoles, antes de hablarles de su deber en este mundo, les habla acerca de su realidad en Cristo Jesús, de esa salvación que Dios ha obrado. Pero, amado amigo, ¿tienes tú esta esperanza viva? ¿Tienes tú alguna idea de lo que sucederá después de que mueras? ¿Estás completamente seguro, amigo, de que sucederá así como piensas? ¿Qué garantía tienes de que así va a ser? ¿No es más bien alguna ilusión? ¿Alguna idea que te creaste? Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios de cómo estábamos nosotros los creyentes antes de venir a Cristo. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues amigo, si tú no tienes a este Dios como tu Dios y a este Cristo como tu Señor, tú no tienes esta esperanza viva. Estás creyendo una ilusión, algo que no es verdad, que no tiene la garantía del Dios verdadero. Por lo tanto, amado amigo, la forma de tener esta esperanza es poniéndote a cuentas con Dios. Confiesa tus pecados con un genuino arrepentimiento y dolor por haber atentado contra Él. Y aférrate a Jesucristo por la fe. Y entonces tú vas a asegurar tu estado eterno delante de Él. Y entonces sí, esta esperanza será también para ti. Pero si no tienes a Cristo, no te generes una esperanza, porque esa esperanza está fundada en el aire, no es verdad. Dios es verdad y lo que Él ha revelado es verdad. Y finalmente, amado hermano, además de todo lo que hemos dicho, también ese texto de Efesios que cité sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Así, hermanos, puesto que ya tenemos esta esperanza y puesto que esta esperanza está viva, por lo tanto, aferrémonos a este Señor Jesucristo por la fe, haciendo firme nuestra vocación y elección, creciendo en esta esperanza, ejercitándonos, hermanos, en la piedad, en la palabra, en la oración, en el bautismo cuando otros hermanos son bautizados, haciendo memoria de cuando descendimos a las aguas y salimos de ellas. Y como hemos visto en el estudio de esta mañana, a través de este medio de gracia, la cena del Señor. Y hermano, al crecer en estos medios de gracia, nosotros tendremos mayor claridad de esta esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y entonces conscientemente y siendo motivados por el mismo Espíritu de Dios a través de su palabra, que se nos da a través de estos medios de gracia, entonces nosotros genuinamente bendeciremos y alabaremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y termino diciendo, hermanos, si el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre,